Qué alegría encontrarnos en un nuevo episodio de La Tienda de Alcaraz, el podcast. Bienvenidos todos, les abrazamos a la distancia, deseando siempre lo mejor de lo mejor. Yo soy Alejandro Alcaraz y en este día, le invito a participar, pero también le invito a suscribirse. Recuerde que transmitimos a través de YouTube, sí, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10:30 de la mañana, pero también le invito a seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Desde luego, nuestra tienda la transmitimos a través de Pulso TV, a través de Visión en Línea. Y cada vez vamos increciendo y eso nos da muchísimo gusto porque es gracias a usted que comparte, que nos sigue, que le da like. Bienvenidos y hoy nos espera un gran tema que compartir. Oiga, en algunas ocasiones le he preguntado cómo se siente, cómo se habla, qué se dice, cuál es el diálogo que tiene para con usted mismo. ¿Y sabe por qué? Porque de pronto despertamos y quizá en el día a día no somos capaces de pararnos frente al espejo para observarnos, pero también para hablarnos, como lo decía. Y esto me parece necesario que debemos hacerlo, porque mucho de lo que traemos nos lleva a tener una autoestima rota. De eso vamos a platicar el día de hoy, de esta guerra silenciosa contra uno mismo, contra cada uno de nosotros. Ese diálogo interno, esos pensamientos y todo lo que traemos ahí que nos va haciendo ruido, que nos detiene, pero ¿sabe? Que incluso nos hace perder esta autoconfianza. Erika Pichardo y Cintia Nava. Y Erika Pichardo, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues muy contentos de estar hoy aquí, ¿verdad? Con toda la audiencia y claro, acompañada de ustedes, que siempre es un placer. Y bueno, esta semana, fíjense que celebramos, ¿verdad?, el Día del Psicólogo y bueno, queremos darle las felicitaciones. Sí. Por cierto, de verdad. Sí, Muchas gracias, qué amable. claro. Es un honor. Un honor, de verdad, realizar esta profesión que sí puedo decir que es esta enorme vocación que de verdad agradezco que pueda estar desempeñando hoy en día. Y que no es- Acompañar y nada apoyar fácil. a Y que no es muchas sencillo. Es una gran encomienda, Sí, ¿no? sí, Tener la sí. salud mental de Sí, las personas. Sí, En una tus gran manos, ¿no? responsabilidad. Y que aunque no les das como que el plan así, pero sí les haces Claro. entender sus emociones y que ellos tomen una decisión. Exacto, ¿Sabes sí, qué? sí, tal cual, que ellos tomen una Eso. decisión, pero poner entonces como diferentes perspectivas para que decidan lo más adecuado para su vida. ¿Sabes qué me gustaría? Que un día no muy lejano, un día próximo, vamos a sentar a Erika Pichardo, ¿sí? En ese banquito, y no de los acusados, sino más bien en ese banquito de las estrellas, para que nos platique Claro. justo qué hace un psicólogo, porque es muy interesante esta labor. Imagínese usted escuchar en el día a día tantas historias, porque detrás de cada uno de nosotros hay una historia que contar, que compartir, esas experiencias, vivencias, pero sobre todo escuchar las heridas de tantas personas, ¿no? ¿Cuántas de estas historias incluso, pues a partir de la expertise de una persona como Erika Pichardo, de la psicóloga, pues cambian? Gracias a ello cambian la perspectiva, la forma de vivir. Y es tan interesante y por eso te reconocemos, muchas te gracias. agradecemos. Reconocimiento Gracias, infinito. muchas Claro, gracias. y vamos a platicar ambos. pronto de ello, ¿no? Claro que Sí, sí, claro. muchas gracias, con gusto. Y pues bueno, reitero, un honor y acompañar a tantas personas y agradecer siempre la confianza también, ¿no? Para ello. Sí. Gracias. En Y ese pues bueno. banco de los testimonios, para de que... los testimonios. Sí. Y que bueno, y que sí hay muchas historias que compartir. De todo, Imagínate. de cuánto más. ¿No? Es que, obviamente sin mencionar nombres, ¿eh? Sí, Nadie sí. piense que no, por parte de la ética No, es no, respetar, claro. por supuesto, Pero ¿sabes identidad. qué? Yo no me imagino a una persona, ¿no?, que escuches de pronto, no solo, escuchar, cualquiera podría hacerlo, quizá Claro. desde esta escucha activa, pero de pronto ya adentrarte a la vida de una persona, ¿no? Y desde, de alguna manera, desde esta intimidad, porque una persona, claro, se abre a capa y espada, como dirían, ¿no? Pero desde esa Correcto. intimidad, imagínate revivir, recorrer parte de esa experiencia y no llorar de pronto, ¿no? Exacto. Recorrer y vivir cada una de esas experiencias
y que no te duela también, que no te conecte, ¿no? Con lo que te ¿Qué están hacer platicando. con todo este cúmulo, ¿no? Sí. De historias, de experiencias. Y luego darles estructura, Además, darles forma sí. para poder brindar la ayuda necesaria. No, de verdad, Erika, nuestro Mm, reconocimiento muchas enorme. gracias. de Desde las verdad, entrañas gracias, de gracias. las emociones, Sí, claro. Desde las entrañas de las emociones. Es correcto, Oye, hoy vamos a gracias. platicar de la autoestima. Hoy vamos a hablar de esta autoestima que entonces, ¿cuánto decir alrededor de ello? Porque entonces, por supuesto, todos la poseemos en diferentes grados, pero entonces es como el valor que nos damos a nosotros mismos. ¿Cómo entonces nos valoramos? De acuerdo. Entonces, interesante porque también hay quien llega a confundir la autoestima y el amor propio. Sin embargo, la autoestima es ese valor en base a mis experiencias, a lo que me han dicho alrededor, entonces experiencias sociales, ¿no? de relaciones interpersonales. Y entonces, en base a eso, es en el lugar en el que yo decido ubicarme en Sí. valía. Y el amor propio va más allá. Es independientemente de lo que ocurra, de lo que digan los demás, yo sé quién soy, yo tengo esta gran estima por mí mismo. Sí, claro. O mí misma, sí, claro. Pero, y además, fíjate, en este empoderamiento que pudiéramos llamarle así, para construir la autoestima, hay que tener mucho cuidado, porque en muchos casos también se puede confundir. Este empoderamiento incluso para hacer como esta introspección y echar esa mirada al interior y entonces darle fuerza a ese valor propio, hay que tener mucho cuidado también porque podemos caer en los excesos, Sí, bueno. En el egocentrismo, en el narcisismo, claro. ¿no? A eso me Sí, refiero. Y cuando hay entonces esos excesos, se sigue hablando de un déficit en la autoestima, por supuesto, aunque den esa imagen de superioridad, en realidad internamente hay una persona con muchas inseguridades, Sí, claro. con muchos miedos, claro. Pues nos espera este gran tema, como le decía, porque aunque usted no lo crea, cuando la autoestima se rompe, ¿qué sucede? Hay que echar una mirada así hacia el interior. ¿Cuántos pensamientos y estos recurrentes, y lo decíamos no hace mucho, hablábamos de todo lo que se presenta ahí en la mente en el día a día, toda esta guerra que hay ahí en el pensamiento, esta lucha interior que en muchos casos nos limita, nos frena y nos mantiene así, con una autoestima baja, con una autoestima rota. Así que bueno, valdría la pena preguntarle a usted para que más adelante demos lectura a sus comentarios. ¿Cómo se siente? ¿Es usted una persona que tiene alta autoestima o de pronto ha habido situaciones que le han hecho perder justo esta estima para con usted mismo o con usted misma? De esto y más platicaremos y Erika nos tiene esta introducción. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que muchas personas han sentido alguna vez viéndose frente al espejo. Después de un error o en medio del silencio, si realmente me conocieran, ¿me seguirían queriendo? No es una pregunta racional, es una sensación profunda y a veces ni siquiera aparece como palabras, aparece como tensión en el pecho, como incomodidad al fallar, como la necesidad de hacerlo todo bien para no decepcionar a nadie. Lo más importante de la autoestima no es cómo te ves en tus mejores momentos, sino lo que pasa cuando sientes que no estás a la altura. Porque ahí es donde aparece algo más antiguo que la personalidad, la forma en que aprendiste a existir emocionalmente dentro del mundo. Nadie nace dudando de su valor. Un niño no se pregunta si es suficiente. Simplemente busca conexión, mirada, respuesta, presencia, pero poco a poco a través de experiencias pequeñas pero repetidas, un silencio, una corrección dura, una ausencia emocional, una comparación, una mirada que no llega. El sistema nervioso empieza a aprender algo sin necesidad de palabras. Para ser aceptado o aceptada, tengo que ajustarme a los demás. Para ser querido, tengo que hacerlo bien. Para no perder a los demás, tengo que controlar lo que soy. Y así, sin darnos cuenta, la autoestima deja de ser algo natural y se convierte en algo condicionado. Una especie de equilibrio frágil entre lo que somos y lo que creemos que los demás pueden aceptar. Con el tiempo, esa adaptación deja de sentirse como algo externo y se vuelve identidad. Y aparece una voz interna, una voz que no siempre grita, a veces solo susurra.
te faltó algo, no eres suficiente, no te confíes. Si fallas, pierdes todo, pierdes ese valor que tenías ante los demás. No te lo puedes permitir. Y lo más delicado es que muchas veces esa voz no parece enemiga, parece prudente, parece exigente por tu bien, parece realista. Pero en el fondo, esa voz no nació para destruirte, nació para protegerte de algo que en algún momento de tu historia dolió demasiado. El rechazo, la vergüenza, la sensación de no ser visto o de no ser suficiente para ser sostenido emocionalmente. Y por eso la autoestima no es solo un concepto psicológico, es una forma de supervivencia emocional aprendida. Y también es una forma de memoria, no una memoria de eventos, sino una memoria de cómo fue sentirse tú dentro de esos eventos. Hoy muchas de las decisiones que tomamos, muchas de las relaciones que elegimos, incluso muchas de las formas de las que nos hablamos a nosotros mismos, no están guiadas solo por el presente, sino por la necesidad inconsciente de evitar volver a sentir aquello que un día dolió sin ser aprendido. Y quizá lo más importante de todo esto es entender que no estamos solos en esto, porque detrás de muchas personas funcionales, responsables, fuertes o aparentemente seguras, hay una parte interna que todavía se pregunta si es suficiente para ser querida sin condiciones. Este programa entonces no es para decir que piensen positivo, es para algo más humano y más profundo, para entender cómo se construyó esa voz dentro de cada uno de nosotros y qué pasaría si por primera vez, en lugar de luchar contra ello, empezáramos a escuchar esa voz con honestidad, porque muchas veces no necesitamos ser alguien distinto para sanar. Necesitamos dejar de pelear con la parte de nosotros que solo aprendió a sobrevivir y desde ahí empezar a reconstruir una forma más real, más estable y más compasiva de estar con nosotros mismos. Qué interesante introducción y vaya, esto creo que tiene a partir de lo que escuchamos, pues imagínense, una serie por ahí de puntos que vamos a ir desmenuzando, porque cuando escuchamos decir, ¿no? El autoestima tiene que ver con la identidad, la autoestima tiene que ver con la personalidad, pero también decir, esta se construye, la autoestima se va construyendo y es algo que me gustaría que nos digas, porque sin duda papá, mamá y quienes están a cargo o los cuidadores mismos, ¿no? De los hijos, son pieza clave y fundamental para la construcción de la autoestima de un pequeño, de un niño. Claro, sí, es importantísimo esas primeras voces que se escuchan de personajes tan importantes, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Sí. Lo que se ha escuchado desde la infancia, a través de los padres, hermanos mayores, maestros, abuelos, de personas muy cercanas que son ese gran referente y que pueden empezar a decir, por ejemplo, tú no puedes. Tú no sirves para nada. Tú no haces tal cosa. Tú no sabes. Sí, no sabes. O si no haces tal cosa, no te quiero, ¿no? No te voy a querer. O esta comparación entre los hermanos también, ¿no? Bueno, eso es muy importante, claro. La comparación con los hermanos que entonces lleva a generar, porque aparte comparan para que la persona se sienta subestimada. Sí, claro. Mira a tu hermano. Qué buenas calificaciones saca y ve tú, no valoras lo que se te da. Entonces, en esa desventaja, claro que es conectar directamente con subestima, pero además, bueno, como extra comentar, con enojo con el hermano, que el hermano nada que ver. Y eso va haciendo que haya alejamiento, distancia entre hermanos, por ejemplo. Pero sí, justo las comparaciones son de estas programaciones en las que no son favorables y como seres humanos a veces de forma inconsciente sí se acostumbraron a que los papás los compararan, van comparándose por la vida con los demás. Sí. O sea, me enseñaron que con alguien, inmediato con hermano, hermana, y al salir al mundo, al crecer, es irse comparando qué hacen los demás, con otros compañeros, ¿no? ¿Sí? En la escuela, ¿no? ¿Sí? Con el grupo de amigos. Exacto, y entonces es esa comparación que siempre será desfavorable para cualquier ser humano. Sí. Porque entonces o me siento superior a alguien más,
Y eso no es una cuestión de ego que no suma, o entonces estoy por debajo de otra persona en el sentido de sentirme inferior. Y entonces las comparaciones no, debe ser entonces en este crecimiento interno, ¿no? Es como cada día ir trabajando con mi mejor versión, sin compararme con los demás. Pero cuando hay comparaciones, hay palabras descalificantes, todo eso llega a convertirse en creencias limitantes, que finalmente eso es lo que se queda como estos programas incluso de vida, y llegan a creer, el no puedo, ¿sí? No valgo, no soy suficiente, no soy capaz, ¿no? Porque entonces así lo escuché desde pequeño y así lo he creído, o pequeña. Se va instalando en la mente, como Sí, lo habíamos sí, platicado, ¿no? sí, Aquello sí. que refieres, esas voces, ¿no? Que de pronto resuenan, mamá, papá, hermanos, tíos, cuidadores, maestros y todos quienes están en nuestro entorno. Pues sin duda esto es clave, es fundamental. Y como hemos escuchado y sabemos, de los 0 a los 7 años que se va formando la personalidad, Claro. es ahí donde comienza entonces a sembrar, ¿no? Comenzamos a sembrar y a dejar esa semillita y cuidado en ello, porque es cuando o podemos construir una gran o ayudar a construir una gran autoestima, o cuidado, podemos romper esa autoestima desde esa etapa. Claro, porque justo en esa etapa de los 0 a los 7 u 8 años, no hay ese desarrollo completo digamos, de conciencia. Entonces, de hecho, no hay el desarrollo hasta los 20, 21 años, completo, ¿no? El desarrollo Ujú. neuronal, entonces, Incluso físico, físico, sí. claro. Entonces, pero bueno, en esa edad que es muy vulnerable, todo lo que digan es totalmente lo tomo al pie de la letra. Sí, sí soy. Ujú. Y entonces sin ningún filtro se toma. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se le diga a los menores, ¿no? En esta responsabilidad decíamos, y no solo como padres, sino cuando estamos cerca de un De menor. acuerdo. Oye, personas que de pronto ya a una edad adulta o a una determinada edad, de pronto dicen, no me gusta algo de mí, ¿no? Y de pronto es común preguntar, a ver, ¿qué no te gusta de tu cuerpo? Por ejemplo. Y alguien diría, no me gustan mis manos, mis pies, mis piernas, mis ojos, mi nariz, mi boca, mis orejas, lo que sea. Y desde ahí, ¿no? ¿Cuántas personas incluso se van transformando Así es. físicamente porque tienen además una baja autoestima y porque no se aceptan como son, ¿no? Digo, si bien de pronto dicen hay que echarnos una manita, hay que cuidarnos, ¿no? Algunos son o somos metrosexuales, ¿no? Algunas Sí. personas, no, bueno, el cuidado que es Sí, Claro, muy claro, importante, claro. sí. ¿no? Pero en algunos otros decíamos, bueno, personas que llegan a transformar y a cambiar por completo debido a esa baja autoestima. Fíjate Claro. que sí, y ¿Sí? muchas veces, como dice Erika, están encubiertos, ¿no? Es gente, Claro. son personas que funcionalmente están muy bien y que tienen además una vida resuelta, ¿no? Yo tenía una conocida que yo decía, bueno, esta mujer tiene la vida resuelta, ¿no? Este tiene un buen nivel, tiene su esposo, tiene sus hijos, su casa, o sea, Ujú. ahora como la vida perfecta, ¿no? Que cualquiera a Sí. lo mejor pudiera anhelar y nunca estuvo conforme con su cuerpo pese a que tenía un cuerpo pues adecuado, ¿no? No era extra delgada, pero sí tenía muy buenas formas, ¿no? Decía yo. Bueno, pues esta conocida mía, pues se realizó cualquier tipo de cirugías para poder estar y ya, bueno, ya se concluyeron las cirugías y todo. Y le dije, bueno, pues me parece muy, te ves muy bien, ¿no? No, pero es que, y ahora es cada vez más, ¿no? Es que fíjate que no estoy contenta, siento que me falta algo. ¿Qué te Fíjate nada más, falta? claro. Tienes ya el cuerpo que quisiste desde que tenías 15, ¿no? Que la conozco. La familia que tú quisiste, los hijos que tú quisiste, el esposo que quieres, el negocio, la casa. ¿Qué te falta? No sé, me falta algo. Sí. Tal Qué vez, y tremendo, ¿no? tal vez me haga alguna cosita en la cara. O sea, algo, pero lo que realmente tiene es un vacío emocional, ¿no? Por supuesto, Ujú. totalmente. Sí, y entonces decíamos estas adicciones, fíjate que sí, las situaciones estéticas, las cirugías estéticas, sí llegan a ser también una adicción. Y como bien dice la Ujú. doctora Cintia, bueno, ya me arreglé tal, pero no estoy conforme y es a ese punto justo de esos vacíos existenciales, esas carencias Sí, afectivas sí. que entonces Y hay que dice, sanar. dice Cintia, le dije, ¿qué te hace falta? Tienes el cuerpo que Sí, deseabas, que desde querías. que tenía 15, Oye, pero claro. no es de ella, finalmente, ¿no? Porque imagínate Claro. tener Sí, incluso, sí, sí. ¿no? Algo que no es tuyo.
Bueno, pues cada uno, ¿no? Digo, Cada yo uno. la respeto mucho y la quiero mucho, pero sí digo, bueno, ¿qué exactamente le hace falta, no? ¿En dónde estuvo el quiebre, no? Sí, Y sí, bueno, pues sí, ya sabemos que a lo mejor estuvo durante la infancia, ¿no? claro. Y pese a que ha logrado todo lo que se ha planteado en la vida, hay algo que no queda, ¿no? Que no Ujú. está totalmente adecuado en ella. Así es. Oye, Claro. si bien las palabras son importantes, ¿no? Para poder, decíamos, sí, empoderar, animar, motivar, todo lo que esto significa, no basta con palabras. Erika. Sí, bueno, sí, no basta con palabras, hay que tener entonces estos muestras afectivas, por supuesto, a las demás personas Sí. que entonces sientan ese reconocimiento, esa aceptación, ese te veo, eres importante para mí. Es importantísimo entonces mostrarle eso a los pequeños en esas etapas Sí, justo de porque formación. sí, también la indiferencia puede causar mucho dolor. Sí. Mucho, ¿Qué mucho. determina la autoestima de una persona o en una persona? ¿Qué Bueno, determina? determina que entonces un adulto, percibiendo justo esas carencias, que pueda llegar deseamos, a cualquier tipo de adicción también. Y entonces hemos mencionado las adicciones distintas que pueda haber, justo a las cirugías estéticas, pero a las compras, pero al sexo, a las relaciones interpersonales a partir de dependencia emocional también, por O ejemplo. tóxicas, podríamos Sí, decirles, o ¿no? tóxicas, Relaciones claro. tóxicas. Sí, al poder, ¿no? También. Y entonces, bueno, y a sustancias diversas. Sin embargo, detrás de ello hay una persona así con esas carencias. Y decíamos, bueno, también es el preludio para personas que pueden conectar con trastorno de personalidad narcisista, por supuesto. Ujú. Personas en las que quieren dar esta imagen muy distinta de superioridad y detrás de ello, claro que hay un niño o una niña herida. Herido. Claro, sí. Entonces lleva a relaciones no auténticas e interpersonales, lleva a aparentemente tener todo, como bien decía la doctora ahora, pero no tener esa conexión auténtica. A con sí sentirte mismo. vacío, ¿no? Sí, no tener sí, claro, esa conexión con uno mismo de forma valiosa, en esa mirada valiosa hacia sí. Y por ejemplo, algunas señales de Eso, autoestima baja maravilloso. Ujú. no siempre se ve como tristeza, a veces aparece de formas más sutiles. Necesidad constante de aprobación, miedo exagerado al rechazo, compararte todo el tiempo. Entonces decíamos, aprendió Ujú. también seguro desde casa, en esas Sí. comparaciones internas. Y desde ahí es compararme todo el tiempo con los demás. Dificultad para poner límites, sentirte menos que otros, perfeccionismo extremo, Sí. culparte por todo, no aceptar halagos. Bueno, y aquí quiero detenerme un poco. En ese perfeccionismo, sí, tan importante, ¿no? Es como el querer todo, tener todo de forma totalmente adecuada y no estar satisfechos. Los Exacto. perfeccionistas son los eternos insatisfechos. Es decir, y falta, y me sigo esforzando, pero nunca terminan por realmente satisfacerse. Pero en realidad, en cuanto a su labor, en ese autorreconocimiento, no lo hay. Pero lo que están buscando detrás de ese perfeccionismo a nivel inconsciente es que ser reconocidos. Alguien lo reconozca. Claro. Fíjate, y sí, yo tengo una vecina, ¿verdad? Que el perfeccionismo puede estar hasta en la limpieza. Claro, sí. Aparte de sí. que yo digo que es como una Sí. obsesión, o fue como Sí. una obsesión Es que esto ya es un TOC, en ¿no? algún Sí, tiempo de la trastorno vida, ¿no? obsesivo. Pero siento que tenía esa parte de ser reconocida y ser vista. Y incluso, o sea, yo entré una sola vez a su casa, y llevamos muchos años de vecinas, y ella limpiaba la puerta de la entrada, era de madera, o sea, con tanta insistencia que desgastaba las puertas. Y decían sus familiares que desgastaba los sillones, o sea, todo, porque quería que todo estuviera perfectamente limpio, Ujú. para que su familia llegara y dijera, ¡ay, qué limpio está!, ¿no? Pero pues ella tuvo puros hombres, ¿no? Entonces, entran y salen y no daban el Ni siquiera le daban el reconocimiento, ni siquiera, ¿no? reconocimiento. Oye, Claro. esto que dices, bueno, continúa, ¿ibas a decir algo más? No, No. pensé Nada que más. sí. Ok, iba a decir, qué interesante esto que acabas de decir, Cintia, Sí. porque si bien podríamos pensar que una persona que pues está tan dedicada, ¿no?, al tema de la limpieza, o que podría tener, decíamos, un trastorno obsesivo Sí. compulsivo, vamos al otro extremo. Personas que tienen hecho un desastre sus espacios,
Fíjate, tanto en uno como en otro hay una afectación, Claro. hay una situación ahí, A ¿no? la autoestima, ¿no? Porque Claro. están ser vistos, Así es. reconocidos. Así sí, es. exacto. Ujú. Y fíjate que detrás de una personalidad así, que está limpiando obsesivamente todo, es inconscientemente que en biodescodificación, Ujú. entonces se maneja qué es lo que está limpiando de su propia vida con tanto empeño. Ok. O sea, Wow. Sí, inconscientemente, ¿no? sí. ¿Qué es lo que no le parece sucio de sus propias vivencias, experiencias? Que entonces es, trato de limpiarlo, ¿no? Y bueno, no significa que las personas que tengan esa limpieza, pues estén, no, pero cuando se llega a un punto Ese extremo, extremo. estamos hablando, cuando ya no es funcional, ¿qué entonces hay detrás que quiero borrar o limpiar de mí? Déjame hacer un paréntesis y en un momento vamos a dar lectura a sus comentarios, a sus mensajes. El autoestima, sí, o la autoestima, como lo hemos comentado y hemos titulado hoy, Autoestima rota, esta guerra silenciosa contra uno mismo. ¿Cómo se habla usted? ¿Se quiere? ¿Qué se dice? ¿Cómo es su autoestima? Platíquenos, compártalo y en un momento vamos a dar lectura. Mientras tanto, vamos a invitarle para que vaya a Cristalería La Económica, las número 1 en Cuautla. Acérquese a sus 3 direcciones y además no solo se dé una oportunidad de recorrer los pasillos de estas tiendas, sino también es la oportunidad de llevar estos más de 12,000 artículos para renovar su cocina, su espacio, su hogar. Cristalería La Económica, todo lo que usted necesita, sí, para cambiar precisamente ahí lo que su espacio requiere. Los juegos de sartenes, bueno, usted puede encontrar, pues imagínense los juegos de cubiertos, los juegos de cuchillos también, las cacerolas, las ollas pozoleras también, que si de peltre, aluminio, de acero inoxidable para las estufas de inducción y muchos artículos más en Cristalería La Económica, las número 1 en Cuautla. Ubíquelos en 3 direcciones. Padre Barrera número 19, Ingeniero Ramírez número 10 y en Fin de Rul número 9 en el centro de Cuautla, y encuentra Cristalería La Económica, las número 1 en Cuautla. Nuestros amigos del Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar han diseñado paquetes especiales para todas las mamás y todas las mujeres en este mes dedicado a mamá. Así que acérquese, la mastografía, el Papa Nicolau, estas pruebas que pueden salvar su vida. Recuerde que el Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar tienen médicos de alta especialidad, mama y músculo esquelética, laboratorios profesionales certificados. Vale la pena, son laboratorios puntuales además. Acérquese, aproveche las promociones, la mastografía en 350 pesos. Ya le decía, el Papa Nicolau también a base líquida, una nueva técnica que evita errores. Así que acérquese con los profesionales de la salud en Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar. Si usted quiere mayor información, preguntar por algunos estudios, por algunos check-ups, envíe un WhatsApp al 735-120-0010 y ahí mismo puede agendar su cita. 735-120-0010 de Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar. Nuestros amigos de La Pilarica le esperan para que disfrute usted de grandes momentos y que disfrute de la botana también. Ya lo sabe, La Pilarica con quesos gourmet, con los yogur, oiga, que son una delicia, desde el natural, fresa, zarzamora, piña, de nuez y muchos sabores. La mantequilla, la crema, el requesón, La Pilarica, que son una delicia. Lácteos La Pilarica, de venta en Cremería Las Palmas, Norma, Abarrotera Fuentes, Abarrotera San Antonio, y en la central de Abasto Cuautla encuentra Lácteos La Pilarica. Nuestros amigos de Origen Sonrisas le esperan también para fabricarle una gran sonrisa. Odontología integral, ortodoncia, endodoncia, implantes y cirugía, terapia de lenguaje, odontopediatría, periodoncia y mucho más. Sí, Origen Sonrisa, en donde le van a fabricar su sonrisa. 735-324-4490 o directamente en calle Lindero número 16 en Amayuca. Ahí en Jantetelco encuentra a nuestros amigos de Origen Sonrisa para que le fabriquen una gran sonrisa. Vamos a la inmobiliaria El Vergel. Oiga,
vaya a conocer Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel. Terrenos planos, terrenos que vale la pena invertir en su patrimonio. Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel, muy cerquita de las letras de Tepalcingo, llegando a Tepalcingo a 300 metros sobre la carretera que va a Xochiapan, del lado izquierdo, ahí está Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel. Mire, desde el 25% de enganche a 2 años sin intereses usted se puede hacer de su terreno. 600 pesos el metro cuadrado, 900 sobre carretera, a bordo de carretera. Escuelas, el balneario de Atotonilco, bueno, hay centros de salud, mercados, el transporte público a bordo de carretera. Vaya a conocer Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel. Los números aparecen en pantalla para que usted sí se ponga en contacto con ellos y le lleven a conocer este desarrollo de Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel. Y vamos con nuestro amigo el doctor Alfredo Altamirano Castillo, especialista en cardiología y además es médico internista. Está ubicado en Constituyentes 156 en el centro de Cuautla, al interior del Centro Médico Constituyentes. Arritmias, tiene usted problemas de diabetes, tiene problemas de hipertensión. Doctor Alfredo Altamirano Castillo. Sí, es muy importante cuidar la salud de nuestro corazón. Haga su cita al 735-102-1018. 735-102-1018 con el doctor Alfredo Altamirano Castillo, especialista en cardiología. Nuestros amigos de la Clínica Pediátrica San Jorge están también al servicio de sus pequeñitos. La única clínica privada, la clínica infantil que atiende a sus pequeñitos en el estado de Morelos y que cuenta con un gran equipo, un equipo interdisciplinar para atender justo la salud de sus pequeñitos. Pediatría, traumatología y ortopedia, gastroenterología pediátrica, endocrinología, hematología, pues neurocirugía, ginecología y obstetricia, dermatología y mucho más. Servicio de urgencias las 24 horas en la Clínica Pediátrica San Jorge. Ubíquelos en reelección número 65 en la colonia Emiliano Zapata en Cuautla. Ahí encuentra a la Clínica Pediátrica San Jorge. Recuerde, 735-398-2414, 735-398-2414 de la Clínica Pediátrica San Jorge. Bueno, pues vamos con más. Gracias. Por cierto, muchas gracias a la doctora Cintia Nava. Me trajo unas gotitas esta mañana, ya comencé a tomármelas y mire, ya me siento despejadito de la garganta. Ahí voy, porque con estos calores y estos cambios, ¿no? Estaba yo, ¿no? No, Sí. y además, bueno. Y también la ok, producción bueno. ya lo oímos. Anotadísimo, Ahorita le ponemos unas gotitas. Exacto. Y bueno, es que Alejandro, su instrumento es la voz, o sea, Sí, ¿no? claro, Entonces, sí. el estarlo esforzando siempre. No, y puede- mira, así como estoy, tuve que cancelar el concierto en Bellas Artes Sí, ya este fin sé, de semana. sí, lo sé. Porque también es tenor, Porque ¿eh? también Sí, canta, ¿eh? Granada, ¿eh? Perdón. Estamos hablando de la autoestima Así es, hoy. sí. Es un gran tema y ya le decía, ¿cómo se siente usted? Autoestima rota, la guerra silenciosa contra uno mismo. Oye, decías al principio, tener la autoestima baja es sinónimo de Mira, tristeza. Sí, a ver, Perdón, ¿eh? venga. Tenemos un comentario venga, que me venga. gustaría. Sí, Bueno, tenemos compartirlo. 2 comentarios ahorita Venga. y hay uno que precisamente habla de eso. Nuestro primer comentario es de Norma Santiago. Dice: buenos días, señor Alcaraz, muy buen tema el de hoy. Buenos días, Muchísimas Norma gracias, Norma. Santiago Rodríguez. Y ahí Buenos viene días. precisamente en nuestro siguiente comentario esta pregunta. ¿El estar aburrido todo el tiempo llega a relacionarse con autoestima baja? Pues sí, en algunos casos sí, claro. El estar aburrido, porque entonces también el estar aburrido es falta de creatividad, Ah, de bueno. autoconfianza también. De no desarrollar tu pensamiento claro, lateral. Claro, entonces, claro que en muchos casos puede estar relacionado también con esta baja autoestima, de sentirse inseguro o el no sentirse capaz para realizar ciertas actividades. Entonces, reducir a muy pocas que pueden ser incluso ya tediosas, ¿no? Sí, también. claro. Fíjate, claro. hay gente Los que, o sea, ejercicios. dicen, bueno, el celular, ¿no? Y están, o sea, y llega un punto en el que, o sea, ni siquiera eso llena, ¿no? O Sí. sea, nada. No, bueno, Sí, pero nada, fíjate, nada. a mí, por ejemplo, eso me parece aburrido. Sí, claro. O sea, estar ¿no? scrolleando y Scrolleando. buscando y Fíjate, buscando. yo A mí, digo. no sé. Yo digo, bueno, hoy voy a perder 1 hora de mi tiempo. Voy a dedicarme 1 hora a perderla.
Y justo me la paso haciendo eso, pero yo sé Excelente. que es una hora perdida. Bueno, a veces encuentro reels muy interesantes, Sí, hay ¿no? unos muy Pues interesantes. sí, claro. Interesantes, pero a ver, si tú vas directo a lo que quieres Ah, sí, buscar, bueno, pues es sí. mucho mejor, ¿no? Sí, Claro, si sí, lo sí, haces sí, por sí. entretenimiento, Ajá. como dices, bueno, te puedes encontrar ahí con una serie de Sí, una cosas. serie de Sí. cosas. Oye, pero 15 minutitos a Bueno, lo sí. mejor sí, pero ya una hora, híjole, sí me Sí, parece bueno, como un eso es desperdicio, ¿no? excesivo. Claro que Excesivo, sí. pero bueno. Sí. Hablábamos de Sí. algunas Sí, de características, señales, ¿no? señales o signos Sí, de una baja autoestima. exacto. Y entonces hablábamos del perfeccionismo, del culparse por todo, por ejemplo, también Sí. es una de esas señales, de no aceptar halagos. Y este es muy interesante, ¿no? Sí. Perdón, personas que entonces en esta baja autoestima es doy a los demás, ¿no? Ujú. A través de actos de servicio, de regalos, pero si alguien quiere retribuir eso, me llego a sentir hasta incómoda. Bueno, hay Sí, sí, personas sí. incluso Sí. que se llegan a hasta molestar. Por ejemplo, alguno de mis pacientes me decía, es que fue mi cumpleaños, entonces las personas de la oficina organizaron partir el pastel de forma sorpresiva. Me molesté Claro. por ese detalle, pero me sentí, o sea, nadie había hecho eso. Me fue como una confrontación interna en la que es, no. El no me Y lo ese merezco rechazo, y ese también, no me lo ¿no? merezco, pero y en ese no me lo merezco y además el enojo a una realidad en la que no estaba acostumbrado, ¿no? Y entonces, bueno, después de ese trabajo interno, psicológico, pues ya pudo darse cuenta de cuántas situaciones en su vida no había recibido por desconfianza, inseguridad, por miedos Ok, también, ¿no? sí. Y entonces pensar que debes ganarte el cariño de los demás, entonces Ujú, decía, a través ujú. de tener muchas atenciones hacia todos. Y en ese tener muchas atenciones se llega a sacrificios y entonces, pero detrás de ello siempre se pretende que haya una recompensa. Ok, doy de más, pero siempre estoy esperando que de alguna forma por lo menos volteen a Se verme. retribuye. Y si no se retribuye, entonces viene también la parte de reproche a uno mismo por haber dado de más o a las otras personas. Por ejemplo, las mamás que entonces tienden a hacer eso es yo que siempre estuve presente, que he estado aquí para ti, que me he desvivido, que he dejado de hacer tal o cual cosa, y tú que no has retribuido a eso, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre se está esperando, retribuido de la forma en la que cada uno tenga esas Ujú. expectativas. Pero entonces es el tener esos atenciones excesivas hacia los demás. Y decía, detrás de ellos siempre esperar la mirada de la otra persona, abandonar cosas por miedo a fallar. em, También puede aparecer bajo arrogancia defensiva, necesidad de demostrar o querer controlar todo. Personas entonces que pueden aparentar muy seguras, que pueden estar incluso en algunos cargos de poder y entonces que jamás alguien pensaría tiene una debilidad o una baja Autoestima. autoestima. Y que sí, que muchas veces Y que van detrás por de la ellos vida sí. aplastando a A otros, ¿eh? otros, claro, y Sí. detrás de ello hay esas carencias emocionales, claro. La Entonces, dificultad para decir no. bueno, eso es importantísimo, porque entonces es el poner límites. Cuando una persona entonces no reconoce su propia valía, cuesta mucho trabajo decir no. Y es muy importante estos límites, porque entonces detrás de ello quiero la aceptación también y el Ujú. reconocimiento de los demás. Si yo digo que no, porque realmente así lo siento, pero los demás esperan que diga que sí, entonces se van a enojar o se van a alejar y entonces yo no quiero correr ese riesgo. Prefiero hacer entonces aún lo que yo no quiero. Y bueno, y sí termina habiendo un enojo, pero con uno mismo, por supuesto. Y Ujú. esto va llevando a más y más baja autoestima. Cada vez que nos vamos alejando en realidad lo que deseo, eso va generando más desconfianza en uno mismo. Por ejemplo, también el que decir, a mí no me gusta tal cosa. O sea, por ejemplo, tengo una conocida que dice que a ella no le gusta el cine. O Ujú. sea, no le gusta ir al cine. Y le digo, bueno, entonces, ¿qué disfrutas en la vida, no? Bueno, pues yo disfruto y se queda así como que, no, nada. O sea, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hobby quieres? O sea, ¿qué quieres hacer? No, pues no sé.
Ujú. ¿no? Pero no se da ese permiso. Digo, es que a Claro, lo mejor, ¿no? De disfrutar las pequeñas cosas. Bueno, ¿no? Hasta de una ida al disfrutar, cine. pero también de descubrir, que es ahí, Sí, ¿no? Donde ¿no? Sí. podríamos, porque no nos tendría por qué gustar todo. No, Claro. claro, pero si es una persona en esta apatía, Sí. incluso hay personas que, por ejemplo, les he dicho, a ver, piensa, cierra los ojos y piensa en lo que quieres para tu vida. Y entonces a veces es de, no, es que no sé, Ujú. ¿no? En ese punto. Sí, Y en ese entonces punto. ahí, ¿qué pasa? Que por supuesto hay esta falta de autoconocimiento, que es importantísimo para conectar con amor propio, con una autoestima sana también. Entonces, si no me conozco, pues no sé lo que me gusta, no he escuchado mi propia voz, no he conectado con mi Ujú. esencia. Entonces, no sé ni lo que quiero, ni qué me gusta, ni qué no me gusta, y entonces he ido por la vida complaciendo a todos, ¿no? Exacto. Sí. A eso iba. Sí, a ver, adelante, ¿ibas a comentar algo, Cintia? No, nada más eso, Digo, sí, a qué eso interesante también porque decíamos, bueno, este tema creo que nos lleva a entender, por un lado, cómo se va construyendo a partir de los progenitores, a partir de los cuidadores también, pero cuántas veces esta autoestima se ve golpeada, cuántas veces esa autoestima se rompe por los mismos padres y reconstruirla a una edad adulta no es tan sencillo, no es tan fácil. No, sí, no es tan fácil, pero es por supuesto importantísimo hacerlo a cualquier Sí, edad, claro, porque claro, entonces hay claro. quien puede decir, bueno, pues ya como para qué voy a trabajar con esta autoestima si ya tengo tal o cual edad, si mis hijos ya están grandes y entonces pues bueno, ya que Sí ha más sido A ver, funcional fíjate. todo Sí ha este sido tiempo, ¿no? funcional. ¿Y a dónde te Exacto. puede Sí ha sido llevar además? Que funcional. ahora nos dirás cómo construir o reconstruir Claro, incluso sí, esa sí. autoestima. Pero ¿a dónde te puede llevar? Digo, además del aburrimiento, te puede llevar a la amargura, te puede Sí. llevar al enojo, Sí. te puede llevar incluso a aislarte, ¿no? A ser una persona ermitaña. No sé Claro. si es, Ah, ¿no? Sí, claro, por supuesto, a no tener socializar. ansiedad, ¿no? A tener Todo el ansiedad, tiempo. claro, a Ujú. tener entonces esta, y fíjate, en esta de que mencionas a tener una vida ermitaña, claro, en este aislamiento no me siento lo suficientemente seguro para socializar incluso. Hay personas que se quedan con ganas de hacer o decir también muchas cosas, porque entonces les causa, y para muchas personas podría ser como, ¿no puede ser eso causarle temor a alguien? Claro que sí, bajo situaciones en las que han experimentado, decíamos, con esta baja autoestima, incluso ir a un restaurante y pedir algo. Ujú. Les puede causar miedo hacerlo. El socializar, decíamos, puede causar un terror, ¿no? Llegar a un lugar y bueno, y fíjate, esto se puede tomar para las demás personas. No, pues seguro es una persona que se siente más que el resto, ¿no? Por eso se aísla, por eso no interactúa. Exacto. Y detrás de eso puede haber una personalidad con Sí. mucha inseguridad, ¿no? O Con sea, baja autoestima. y ahí es el complejo, ¿no? De Ujú, inferioridad, de inferioridad, que sí. se piensa que es de superioridad y es Exacto. todo lo contrario, que se Exacto. escuda en ello. Sí. Y ahí es donde podríamos pensar que tiene una baja autoestima. Las relaciones codependientes o las relaciones dependientes también nos hablan de una baja autoestima. Sí, totalmente, porque entonces es buscar a través de las personas, de estas relaciones, que vengan a llenar todos estos vacíos existenciales. Todo lo que no es sanado, que venga y me lo dé. Y generalmente son personas cercanas como la pareja o los hijos o los padres, ¿no? Y entonces vengan a llenar. Y entonces llega a ver, por ejemplo, hay quien dice, es que tiene mamitis, ¿no? En esa dependencia, Ujú. codependencia generalmente es de la mamá al hijo o hija y Sí. viceversa, en la relación de pareja también. Mucho de esta dependencia emocional lleva a que haya parejas, y como decías hace un rato, tóxicas, insanas, que pueden estar juntas aún sin haber amor, pero por ese miedo a finalmente no estar cerca, ¿no? En esa dependencia emocional. Wow. Sí, entonces, Sí. y bueno, y tenemos aquí algunos testimonios. Adelante, Sí, vamos a sí, escucharlo, comentamos, por sí. favor. Nada más que, ya se me perdió Fíjate, alguno. también, ¿Qué también sigue? puede vivir en el cuerpo, ¿no? Hay algunas posturas Sí, que también nos pueden decir, bueno, digo, no en todos los casos, pero sí, por ejemplo, las posturas encorvadas, o sea, como que no quiero hacerme visible, sí, ¿no? Y sí, paso así. sí, claro. Digo, Como jorobadito, ¿o sí, qué? como que no quieres que nadie te vea, o sea, te escondes Sí. dentro de ti, ¿no? Para no ser visto, tal vez. Sí.
Pero trastornos alimenticios claro, también, ¿no? perdón, Sí. pero antes en lo que comentaste. Sí, en la postura. La postura es muy importante porque es cierto, cuando hay ese encorvamiento, Sí. los hombros caídos, los brazos hacia abajo, entonces incluso la lentitud para hablar, los movimientos, para dar los pasos, eso sí, claro, denota una persona con poca energía, pero también con mucha inseguridad, con baja autoestima, ¿no? No está conectando con una persona, no está proyectando ser una persona segura. Y bueno, ¿puede ser transitorio en algún momento de la adolescencia? Sí, bueno, y de hecho en la adolescencia es muy marcado porque entonces llega con todos estos cambios que hay, digamos entre los 12 y los 18 años, que bueno, finalmente es como el tiempo de adolescencia, es en donde se conecta con muchas inseguridades. Que no se sienten tan guapos, tan guapas, que entonces habiendo todos estos cambios físicos, pero también hormonales y todo lo que hay alrededor de ello, emocional, psicológicos. Claro que hay esta percepción un tanto distorsionada de uno mismo. Bueno, y también en esa etapa influye mucho, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, el compararse con alguien más se tiende en las redes sociales. A todas edades, pero más en la adolescencia. Sí. Y entonces ven que sus amigos tienen vidas perfectas, digamos, a como lo muestran en las redes. Cuando hay entonces esos cuerpos con esos filtros, con el Photoshop, con todo lo que hay en esta tecnología, que entonces pueden conectar con mucho más inseguridad, baja autoestima. Sí. Digo, bueno, mi testimonio. A mí me pasó en la adolescencia, ¿no? Digo, y me costó un proceso salir de eso. Pero si yo tenía esa posición encorvada, ¿no? Hablaba bajito y vivía aislamiento. O sea, literalmente. Sí. ¿Para qué? Para que no me juzgaran, para que no me dijeran, ¿no? Sí. Y me refugiaba estudiando. O sea, además, ¿no? Y tenía una sola amiga. O sea, porque las demás criticaban, me criticaban, ¿no? Entonces, yo sentía que todos me atacaban, me aislaba, solo platicaba con alguien que era la que más o menos me aceptaba y bueno, vivía esa baja autoestima transicional, digo yo, ¿no? Yo ya dejé eso, salí de la secundaria y viví la libertad y empecé a ser otra persona. Claro. Pero sí, durante este periodo entre sexto, primero y segundo de secundaria, fue muy Lo difícil. experimentaste. Lo experimenté, ¿eh? Sí. Y antes no era tan común que te llevaran a terapia, claro, ¿no? Claro. Sí. O sea, al contrario, te decían, la madre, porque yo soy una escuela de monjas, te pegaba con la regla en la espalda, enderécese. O sea, te veían encorvado, ¿sí? Digo, porque no solo me pasaba a mí, a lo mejor les pasaba a los demás, pero bueno, como yo no me metía con nadie, yo decía, pues hasta ahí. Entonces la madre, para que mantuvieras una postura erguida, te pegaba un reglazo en la espalda. Y bueno, decías, chino, o sea, está peor el asunto, Sí. ¿no? Sí. A ver, vamos a leer. Tenemos unos comentarios. Ok, Con todo vamos a gusto leerlos. vamos a dar lectura a ellos. Muchas gracias a ustedes por estar atentos y pendientes de nuestro espacio. Ahí nos dicen, bueno, autoestima rota, la guerra contra nosotros. Rosamar Ariam dice, buenos días, saludos a los tres. Muy buen Gracias, tema. saludos. Pueden mandar saludos a Melissa Araí, que los vemos. Anaí. Ay, perdóname, Anaí. Que los vemos en Tenextepango. Gracias y excelente día. Muchísimas gracias, Rosamar. Esperemos que estés mucho mejor, Rosmar. Te mandamos un abrazo, gracias. Ahí Saludos, está. gracias, sí. A Mario Pineda, muy buenos días, saludos. Gracias, Mario. Buen día, saludos. Buenos días para todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches a la hora Buenas que madrugadas. nos vea. Buenas madrugadas también a la hora que reproduzca este podcast. Bueno, pero vamos al testimonio. Pero fíjate, decías en la adolescencia o decías incluso en la pubertad, también, ¿no? En la pubertad. Porque resulta que en esta búsqueda por nuestra identidad, nos vamos entonces ahí como fijando, vamos observando, ¿no? A determinadas personas y que nuestros referentes, que los más cercanos pueden ser mamá, papá, los tíos o quien sea, pero que cuántas veces, imagínense, si papá o mamá pues traen esas heridas y que no han sanado, ¿qué impacto puede tener también en los jóvenes? Sí. Construir una autoestima a partir de esos referentes tampoco es nada sencillo y ahora hablaremos de ello. ¿Pero tenemos el testimonio? Sí. Por favor. No recuerdo un momento exacto en el que decidí ser así. Simplemente pasó. Empecé a hablar menos, a pedir menos, a necesitar menos y al menos eso intentaba. De niño no era que me dijeran directamente que molestaba,
pero aprendí a notarlo en esos silencios, en los gestos, en la forma en que ciertas emociones eran incómodas para los demás. Si estaba triste, había prisa por arreglarme. Si estaba molesto, había incomodidad. Si necesitaba atención, parecía que estaba exagerando. Entonces hice algo que en ese momento me pareció inteligente. Dejé de necesitar tanto. Me volví fácil de manejar, tranquilo, autónomo, el que no da problemas. Pero lo que nadie ve desde fuera es el costo interno que eso tiene. Porque mientras más aprendía a no ocupar espacio, más pequeño me sentía por dentro. Hoy, como adulto, sigo haciendo lo mismo, en reuniones, en relaciones, incluso en conversaciones simples. Estoy presente, pero no del todo. Es como si una parte de mí siempre estuviera midiendo cuánto puedo existir sin incomodar. Y lo más extraño es que la gente me describe como alguien muy estable, pero yo no me siento estable, me siento contenido, controlado, reducido, como si hubiera aprendido a vivir siendo una versión muy pequeña de mí mismo para no perder el vínculo con los demás. Totalmente Exacto, sí. difuminada su presencia. Y aunque Anulado, ¿no? aunque lo ven, Sí. aunque lo ven estable, ¿no? Claro, sí. Y la gente, digo, puede ser funcional, estable, Claro, sí. e incluso un referente para mucha gente, y sin embargo sentirse así. Sí, sentirse así, como en gris, como en esta presencia que no quiere causar ningún ruido, Sí. ninguna incomodidad para no vivir ese rechazo nuevamente. Y bueno, nos comentabas, por ejemplo, acerca de tu testimonio, que es muy importante, y decías, y entonces la madre me quería corregir mi postura con reglajos, Con y todo reglazos, eso. sí. Bueno, lo que puede incrementar también esta baja autoestima es el bullying, por Sí. ejemplo. Sí, O, sí, o este claro. tipo de tratos a través de maestros. Las burlas. Las burlas de los Sí. compañeros. De los demás compañeros. Sí, Claro. Incluso entre adultos, ¿no? Sí, Sí, también. claro. Sí, sí, Ya sí. ahora en la adultez, bueno, Sí, sí, sí. Bueno, y entre adultos en el área laboral, el moving, ¿no? Que El es moving laboral, claro, sí. Claro. Ujú. ¿Y nos estabas compartiendo algo más? No sé. No, si no, tenías- nada Ok. más, sí. Bueno, entonces quiero hacer unas preguntas de reflexión Ok. en cuanto a la autoestima. ¿Quién eres cuando no intentas ser aceptado por nadie? ¿Tu valor depende de quién eres o de lo que logras? ¿Cómo te hablas cuando fallas y de dónde viene esa voz? ¿Qué parte de ti has aprendido a esconder para ser querido o querida? ¿Vives desde lo que eliges o desde el miedo al rechazo? ¿Eres tú quien decide tu vida o una versión adaptada de ti mismo? Si dejas de exigirte, ¿qué encontrarías dentro de ti? Entonces, bueno, en estas preguntas que llevan a ir buscando esas respuestas, ir reflexionando, interiorizando, ¿qué es lo que pasa entonces con nosotros mismos a través de situaciones que hemos incluso normalizado desde pequeños, como este mecanismo justo de supervivencia, ¿no? Entonces deseamos de sentirme aceptado, visto, reconocido. Entonces, también comentar, por ejemplo, en cuanto a ello, situaciones en las que decíamos en estas señales, habíamos mencionado no aceptar halagos, pensar que debemos ganarnos el cariño de los demás. Entonces me siento tan insuficiente, mi presencia es tan mínima que entonces tengo que hacer algo para que me vean, para que me den cariño y me reconozcan, ¿no? En esa situación en realidad que es tan intensa para muchas personas, empezar a levantar la voz. Y hacer lo que sea para ser aceptado, para entrar en un círculo. Esto incluso podríamos pensar, ¿para cuántas personas es hasta perder la dignidad también? Sí, también. Sí, en muchos ¿No? casos, por supuesto, O entrar en sí. este mundo de las adicciones. Claro, sí. ¿Ah? Ujú. Además, sí. Entonces, sí. en una relación de pareja, decíamos, sí, se pueden permitir humillaciones, se pueden permitir incluso cualquier tipo de abuso, de violencia, con tal de verdad, de seguir estando en esta relación, decíamos, de dependencia, que detrás de ello hay una baja autoestima. Y en algún momento, en algún programa nos decían, bueno, pero es que yo no entiendo, estamos hablando de la violencia intrafamiliar, y alguien entonces llamó y dijo, es que yo no entiendo cómo es posible
que esta señora siga en esa relación. Exacto. Es tan sencillo agarrar a sus hijos, sus cosas e irse. Para algunas personas se puede ver muy sencillo, pero para quien está inmerso, que entonces no tiene todas estas herramientas emocionales suficientes, es muy complicado y se llega a permitir todo eso. Y detrás de estas faltas de herramientas, de estas herramientas que hacen falta, son la autoestima, mucho de ello. Entonces, que llega a causarles mucho temor dar esos pasos de poderse alejar. Sí, sí, por un lado la autoestima, pero por otro también, ¿no? Todo lo que implica el cambiar, el irte, el salir, ¿no? El tener la fortaleza y el valor para poder hacerlo. Y las condiciones y también, la economía y claro, todo lo que hay detrás de eso. Hay muchos aspectos, ¿no? Claro, pero sí, mucho. una puede ser la autoestima, porque, o sea, me siento tan inferior, ¿no? Que bueno, tengo que soportar esto. Claro. Creo que es lo que me merezco, incluso, dicen, Claro. ¿no? Sí, y bueno, como bien dices, una de ellas. Hay muchas otras, pero entonces viéndolo desde fuera, pero es que es porque aguanta, ¿no? Personas que podrían decirlo. Entonces, en esos comentarios hay que tener mucho cuidado, hay que ser más compasivos con personas que viven situaciones complicadas. Así es. Oye, yo quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, si en una familia fueron 6 hermanos, ¿todos tienen una autoestima distinta, aunque el trato haya sido igual para todos? Quédate ahí. ¿De los padres? Ahí me quedo. Quédate ahí. Sí, muy interesante. Quédate ahí. Claro, Claro, para que nos explique Erika Fichardo, nuestra especialista, y por supuesto Cintia Navahoy, en este tema que tenemos para ustedes. Autoestima rota, la guerra silenciosa contra uno mismo. ¿Qué le dicen sus pensamientos? ¿Qué le dice su mente? ¿Usted se reconoce como una persona con alta autoestima? Y si es así, ¿cómo la vive? ¿Es una persona con baja autoestima? ¿Qué permite? ¿Qué acepta? ¿Qué tolera? Porque sabe, esto es necesario revisarlo para llegar a decir ya no más, ya basta. Déjeme hacer un paréntesis para invitarle a que vaya con nuestros amigos del Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar, que en este mes ha diseñado promociones para todas las mamás y para todas las mujeres. Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar le invita para que se acerque porque sabe, ahí tienen médicos de alta especialidad en mama y músculo-esquelética. Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar. ¿Requiere usted de una resonancia magnética? Vaya al Laboratorio Aguilar, una tomografía, Laboratorios de Análisis Clínicos Aguilar, una densitometría ósea, Laboratorios de Análisis Clínicos Aguilar. Recuerde, los check-ups para mamá tienen promociones, precios especiales para todas las mujeres y para todas las mamás en este su mes. El check-up mamá saludable, el check-up mamá diabética, el check-up para que mamá haga una revisión muy puntual de su salud, así que bueno, que le incluye mastografía, ultrasonido. Acérquese, pregunte por estas promociones y mande un WhatsApp al 735-120-0010 para preguntar por más promociones y agendar una cita. 735-120-0010 del Laboratorio de Análisis Clínicos Aguilar. Nuestros amigos de La Pilarica están listos para llevarle a usted desde hace 45 años lo mejor en todos los productos lácteos que tiene. Lo mejor de lo mejor está con La Pilarica. Ya lo sabe, 45 años de alimentar a las familias mexicanas con productos de la más alta calidad. Lácteos La Pilarica, los quesos gourmet, el provolone, por ejemplo, el Gouda ahumado, el machiego y mucho más. Lácteos La Pilarica, la crema mantequilla, el requesón, el queso rallado y mucho más de La Pilarica, el panel, el Oaxaca, el Venancio, los postres, los ricotines que son una delicia, los yogurt, así es que ya lo sabe. Vaya a Cremería Las Palmas, Norma Barrotera Fuentes, Abarrotera San Antonio, en la central de Abasto Cuautla, pero también en Ixtapaluca, en el centro de Ixtapaluca, en Chalco, en Nezahualcóyotl, bueno, en tantos lugares tiene presencia Lácteos La Pilarica, así es que vamos a disfrutar de un buen momento y de un grato y delicioso sabor con La Pilarica. Y desde hace 25 años nuestros amigos de Peretedent le están atendiendo y sabe que es lo mejor de todo, que son profesionales en la salud bucal. 25 años de experiencia les respaldan. Diseño
de sonrisas, blanqueamiento dental, resinas, prótesis totales dentales, implantes, ortodoncia, endodoncia, cirugía dental y mucho más. Perete Dent, los profesionales de la salud bucal, en calle Unión número 64, en el centro de Cuautla, a espaldas del Palacio Municipal. Llame hoy mismo, o mejor dicho, agende su cita vía WhatsApp al 735-115-4368. 735-115-4368 de Perete Dent, los profesionales de la salud bucal. Y nuestros amigos de Cristalería La Económica le esperan nuevamente para que usted vaya, sí, y cambie ya. Hay que renovar la cocina, el hogar también con los productos de Cristalería La Económica. Los refractarios, el plástico, esos toppers de pronto para guardar la comida. Ahí lo encuentra en Cristalería La Económica. La cristalería, los vasos, las jarras para el agua, los juegos de cubiertos, de cuchillos, por ejemplo, en Cristalería La Económica. Las paelleras. Sí, todo lo que necesite, el acero inoxidable para las estufas de inducción. 3 direcciones de Cristalería La Económica. Padre Barrera número 19, Ingeniero Ramírez número 10 y Fin de Rul número 9 en el centro de Cuautla. Ahí encuentra Cristalería La Económica, las número 1 en Cuautla. El doctor Alfredo Altamirano Castillo, especialista en cardiología, le espera también para atender su corazón y atender su salud, porque además es médico internista. Arritmias, diabetes, hipertensión, doctor Alfredo Altamirano Castillo. ¿Tiene alguna enfermedad coronaria? Doctor Alfredo Altamirano Castillo. Problemas con las arterias, doctor Alfredo Altamirano Castillo, al interior del Centro Médico Constituyentes. Agende su cita al 735-102-1018. 735-102-1018 con el doctor Alfredo Altamirano Castillo, especialista en cardiología. Vamos con nuestros amigos de la Inmobiliaria El Vergel para conocer Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel. Terrenos planos, terrenos preciosos. Hágase de su patrimonio. Mire, 600 pesos el metro cuadrado o 900 sobre carretera. A 300 metros del anuncio, sí, o de las letras de Tepalcingo, rumbo a Xochiapan, encuentra Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel. Así que bueno, amenidades, palapa, juegos infantiles, propiedad privada, una zona de alta plusvalía, ya tienen red eléctrica. 735-172-9733 o 564-571-9323 para que pida informes y le lleven a conocer Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel. Nuestros amigos de Aquasport nos esperan para activarnos, para hacer ejercicio. Demos movimiento a nuestro cuerpo para mantenerlo saludable. Ya lo sabe, alberca, regadera, natación para niños, defensa personal, baile, ligas, circuitos, pilates, yoga y mucho más. En Avenida del Ferrocarril número 22 en Volcanes de Cuautla, entre el fraccionamiento Trigo Verde y la unidad habitacional Piedra Blanca, y encuentra Aquasport Fitness Center. Pregunte por las promociones del mes. Ahí está Aquasport. Y nuevamente 25 años de experiencia respaldan a nuestros amigos de Perete Dent para brindarle la salud bucal que usted requiere. ¿Tiene problemas de gingivitis? Ahí vamos a Perete Dent. Las caries, vamos a Perete Dent. Diseños de sonrisa, blanqueamiento dental, resinas, prótesis totales dentales, implantes, ortodoncia, endodoncia, cirugía dental y mucho más. En calle Unión 64, a espaldas del Palacio Municipal, en el centro de Cuautla. Agende su cita vía WhatsApp al 735-115-4368. 735-115-4368 de Perete Dent, los profesionales de la salud bucal. Muchas gracias a todos ustedes y a nuestros auspiciadores, porque gracias a todos ustedes, pues este programa es posible. Así es que un abrazo. Autoestima rota, la guerra silenciosa contra uno mismo. Ese es nuestro tema del día de hoy, pero tenemos algunos comentarios. Así es, de Sin Estrada. Buen día, excelente temas que abordan. Buenos días. Gracias, Buenos días, buen Sin. día. Y Sin también nos dice, pocas veces se prioriza la salud mental. Sí, pero muy pocas muy veces. pocas veces sí es importantísimo. Hay un claro. día de la salud mental, Sí, ¿no? Un claro. día dedicado. Sí. Pero yo digo, ¿por qué un día? Todos los días debemos Claro. dedicarlo. Y Sí. todos los días, sobre todo, hacer esa revisión, como hemos dicho, de nuestros pensamientos, porque es ahí donde se desprende todo. Sí. Desde ahí justo se inicia o se puede gestar una baja autoestima. Exacto. Así es, ¿no? sí. 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 A ver, vamos a Pensé que iba responder haber la una pregunta, llamada. ¿no? Ah, sí, no que sé, tú me decías, sí. sí. Bueno, que si en una familia de 6 integrantes, 8 hijos, ¿no? Que la educación se supone que es la misma para todos,
donde está la mamá y el papá presentes, en una familia convencional, bueno, ahora ya no es tan común tantos hijos, ¿no? ¿Cada hijo tiene diferente autoestima? Sí, ¿O pueden conectar con baja autoestima alguno de esos integrantes? sí, también. Ujú. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay quien dice, ¿cómo es que son tan diferentes los hermanos si crecieron justo Ajá. en la misma crianza, la misma casa, los padres? Pero no, es que cada uno lo percibe de forma distinta. Cada uno entonces lo vive diferente, situaciones. Y además, el tiempo no es el mismo. El tiempo entonces en el de gestación, en el de esos primeros años, para cada uno de ellos, fueron momentos distintos de cada uno de los padres también. Es decir, aparentemente recibieron lo mismo, pero por supuesto que no se recibe lo Ok. mismo y no se percibe igual. Entonces, bueno, puede haber algunos hijos con mayor confianza, mayor autoestima, otros con baja autoestima. Sí puede ocurrir, pero también influye mucho, por ejemplo, si los papás cuidaron esa educación que fuese proactiva. Entonces, en general, si así lo hicieron, los hijos, entonces, aunque hayan percibido situaciones de forma distinta, pero sí crecer con esta confianza, con esta autoestima alta. Sí recibieron, por ejemplo, comentarios en los que les hicieron sentir esa propia confianza hacia los hijos, ¿no? Hijo, yo confío en que tú puedes Ujú. hacer lo que te propongas. Entonces, es decir, así a todos en esa educación. Claro que sí, ¿no? Hay ese resultado. Pero también hay lo contrario. Hay familias en las que a todos los hijos se les humilló, hubo violencia y decíamos violencia de todos tipos, no solo física, sino también ignorarlos, Sí. estar a distancia. Y entonces ahí todos o la mayoría conectarán con una baja autoestima Y en este en esa segundo, familia. en este segundo ejemplo que das, ¿cuántas familias en el pasado y hoy mismo han enfrentado pues situaciones muy adversas donde desde muy pequeñitos los niños tuvieron que salir a trabajar, por Así es. ejemplo? Sí. Condiciones en donde no había qué comer, ¿no? Niños y personas que han salido de pronto a pepenar, ¿no? A buscar el pan, pero además y por encima de este tipo de violencia, porque eso ya estamos hablando de una violencia, es el maltrato físico también, además. ¿no? Sí. Los insultos, el regaño, y bueno, y de ahí se desprende, y claro que se desprende una baja autoestima. Claro, Vamos y con el entonces si testimonio. fuese Sí. educación así tal cual, generalizada, claro que la mayoría, si no es que todos, entonces que crezcan bajo esa autoestima Acuérdate baja. de esas, sí, Pero también entonces hay quien pueda trabajarlo ya de adultos así es. y entonces hacerlo distinto, sanar, resignificar su vida bajo eso, conectar con una autoestima sana y entonces habrá hermanos que a lo mejor no lo hagan, ¿no? Ok, sí, Claro, también. y ya nos dirás cómo, porque decía, ¿Cómo bueno, cómo restaurarlo, no? reconstruir Claro, o cómo sí, restaurar, ¿no? sí. Esa autoestima, Sí. pues cómo reconstruirla así de sencillo también, que no es tan sencillo. Sí. Pero haciendo referencia a estas familias, ¿no? Que en el pasado tenían 7, 8, 8, 10, 10 12, hijos, 14, sí. 15 hijos llegaban a claro, tener. sí. Bueno, yo diría, y vivían en condiciones hasta infrahumanas, ¿no? Donde no había realmente, en una pobreza Claro. extrema, ¿no? En una situación marginada también, como decía, que tenían que salir y desde ahí ya estaban marcados cada uno de ellos. Sí, en condiciones, la verdad es que muy complejas en ese tiempo en el que, por supuesto que entonces los hermanos mayores se convertían como en los papás de los hermanos De los menores, sí. O que, por ejemplo, tantos hijos y es que nunca conviví con mi hermano mayor. Sí, es Cuando entonces yo cierto. nací, él ya se estaba casando, ¿no? Sí. O se acaba de casar, por Sí, ejemplo. sí, sí. Sí, bueno, esas Eso familias también muy pasa, grandes. ok, sí. Vamos con otro testimonio. Sí. Adelante. Entonces, en este testimonio, bueno, y antes de iniciarlo, comentar, por ejemplo, también hay que tener mucho cuidado y hay que observar cómo entonces nos hablamos a nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien se cae, entonces podemos, y alguien que no conocemos incluso, Sí. entonces se puede caer y le ayudo, se siente bien, levantar las cosas y entonces decir, con cuidado, de verdad, se siente bien, algo que le pueda apoyar. Y entonces, pero cuando nos podemos caer, ¿cómo puede ser este diálogo interno?
ay, pero qué Qué tonta. tonta, sí. Y entonces me cayó todo y que entonces podemos empezar a enojarnos con nosotros mismos, Sí. a decir palabras muy fuertes, muy ofensivas. Y eso de qué tonta creo que me quedé corta. Sí, sí, sí. Pero entonces digo, ¿por qué a nosotros hablarnos de esa forma? Así, o sea, es decir, a decirle a una persona que no conocemos, no le llegaríamos y le diríamos, pero qué tonta. ¿Cómo te es que te caíste, no? caíste? Mira, tiraste ¿Por qué te todo. ¿Y qué te caíste? pasa? Oiga, señor, Cuando- usted muy bruto. No es Claro, posible. Levántese. Sí, es cierto, ¿eh? Y entonces, ¿por qué con los demás tanta amabilidad, incluso con un extraño, y con nosotros no? ¿Qué está pasando entonces en Oye, este pero que en diálogo? otros casos también nos da risa y te levantas y ya, ¿no? Si no Sí, pasó sí, nada, sí, no, claro, te da sí. risa y no pasa nada. Pero en efecto, ¿cuántas veces? Híjole, qué tarado, qué tonto, qué lo que sea, ¿no? Sí, sí, Señora, sí. no sea tonta, párese. Ay, sí, sí, de verdad. A mí me pasó estos No, días no, también. no. Me atoré con el pantalón. Él traía un pantalón muy largo y me atoré. Y me iba a estampar justo en el poste, pero ya sabes, el reflejo. Y entonces alcancé a poner las manos en el poste, Ajá. afortunadamente, Qué ¿no? bueno, claro. Tus superpoderes te detuvieron. Pero, Sí, exacto, sí, y justo me dije, qué tonta. O sea, Wow. ¿por qué no me subí Claro. más el pantalón? O sea, si ya sabía yo que lo traía muy bajo. Y llega una señorita y me dice, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Le dije, no, muchas gracias. Pero todo el camino me fui, o sea, de una cuadra, en lo que llegaba donde tenía que... Dije, sí, Marcelo, no te subes el pantalón. O sea, Sí. así... Juzgando muy sí, cruelmente, siendo en muy lugar de severos. tener una autocompasión como lo Claro. tuvo ella, ¿no? Digo, Cierto. no me caí, no me pasó nada, pero ella dijo, "Oye, ¿estás bien?" Le dije, sí, porque me vieron, yo creo que como... y yo queriendo Te agarrar el astabillaste, ¿no? poste, sí, ¿no? Y entonces, fíjate, dices, me habló de una forma muy amable, Sí. ¿no? Con mucha empatía. Y bueno, ¿y luego qué pasa nosotros con nosotros Sí, dije, ¿por qué mismos, no tuve esa? Y ahorita me Sí. checa mucho. ¿Por qué no tuve esa autocompasión de decir, ay, pobre, te iba a sacar y te vas a poner un trancazo increíble, ¿no? Sí. O sea, pobre de ti, ¿no? Para la Claro. siguiente, recógete más el pantalón, ¿no? Claro. Para que no, pero no. Pero no, ay, fue- qué tonta, ¿por qué no te subiste el pantalón antes, Sí. no? O sea, Sí, sí, y de entonces verdad. así como este ejemplo, con mucho juicio hacia nosotros. mucho Entonces nos juicio. olvidamos de tener esa escucha amable, esa compasión, compasión. esa empatía, ese cariño. Y entonces ahí es, ¿qué pasa con entonces esta autoestima que entonces se refiere a cómo me percibo, qué valor me estoy dando? Porque entonces a alguien que apenas si conozco puedo ser más amable y puedo darle un valor más especial que a mí mismo. Eso es, cuando eso ocurre es muy interesante entonces reflexionarlo, ¿no? Sí. Y bueno, entonces otro testimonio dice que nos envían. Hubo un momento que me marcó. Aunque en ese instante no lo entendí, había logrado algo importante, algo por lo que había trabajado mucho tiempo. Recibí reconocimiento, felicitaciones, incluso admiración, y lo sentí por unos segundos, pero después vino algo que no esperaba, vacío. No era alegría, no era orgullo, era vacío. Y me di cuenta de algo incómodo. No era la primera vez que me pasaba. Mi vida parecía estructurada en un ciclo muy claro. Esfuerzo intenso, logro, alivio breve y luego la sensación de que no era suficiente. Como si siempre estuviera un paso atrás de una línea invisible que nunca alcanzo. Al principio pensé que era perfeccionismo, luego pensé que era ambición y después entendí que era algo más profundo. No estaba buscando éxito, estaba buscando sentirme valioso. Y ninguna meta externa puede resolver una sensación interna que nunca fue construida desde la seguridad. Hoy entiendo que no era falta de logros, era falta de una base emocional donde sentir que yo, sin hacer nada, ya era suficiente. Ujú. Uf. Y como esta decíamos, ¿no? No, pues todas las historias, ¿no? ¿Cuántas otras historias? Por eso al principio decíamos, detrás de cada uno de nosotros hay justo una historia. Y en esta historia me parece que vamos entonces caminando y dejando justo todo lo que podría hoy determinar nuestro camino hacia el éxito. Porque, ¿sabe? Esta baja autoestima va minando las ganas, va minando incluso esta sensación de sentirnos vivos también. Lo decíamos y hablábamos hace unos días, ¿no? Acerca del propósito de vida. Y es ahí donde a veces nos preguntamos, ¿para qué estoy aquí o por Claro. qué estoy aquí, no? Sí, exacto.
¿sí? Y entonces, pero para poder tener esas respuestas tan importantes, el para qué estoy aquí, primero entonces, reitero, el autoconocimiento. Sí, ¿Quién sí, soy? Sí. Y en ese quién soy, entonces empezaré a conectar también con esa valía hacia nosotros mismos. Y hay algunos conceptos que es importante también tener como claro el significado. Decíamos, bueno, autoestima es esa valía personal que podemos percibir. Pero y el autoconcepto es cómo me describo. Sí. La autoimagen, cómo me veo. Y en esa autoimagen, por ejemplo, puede haber autoimágenes distorsionadas. Sí. Chicas, por ejemplo, que generalmente ocurre en mujeres, un porcentaje mayor, que entonces se ven al espejo y entonces pueden decir que pueden verse con más peso y ser muy delgadas. Y entonces ahí hay esta alteración también alimentación, sí. de percepción y alimenticia también. Entonces, ¿cuántas situaciones pueden venir a través de un autoconcepto distorsionado, ¿no? Entonces, que detrás de ello también hay una baja autoestima. Y entonces está, por ejemplo, la autoimagen, decíamos, el cómo me veo, también es parte de eso que acabamos de comentar, la autoconfianza. ¿Cuánto creo en mis capacidades? Entonces hay personas, por ejemplo, que tienen grandes herramientas, pero que no confían en sí mismos, que no las ven, que no confían en su propio conocimiento y que entonces dudan al dar los pasos necesarios por falta de autoconfianza, que va correlacionado con la baja autoestima también. Sí. Y entonces, bueno, decíamos el amor propio, que es este amor hacia uno mismo, pese a lo que digan los demás, pese en el lugar en el que me encuentre, porque estamos claros que la vida es una rueda de la fortuna. Y entonces en el lugar en que nos encontremos, en diferentes sentidos, es yo sé quién soy. En ese yo sé quién soy tan importante de reconocer las propias cualidades y herramientas que poseemos, y entonces no importa lo que esté ocurriendo, entonces es el amor propio. Entonces el amor propio acompañado de una autoestima fortalecida puede llevar a una persona a conectar con una vida plena también, a lograr sus propios objetivos, a poner límites, a no compararse con los demás, a no sentirse en desventaja, a no engancharse también, por ejemplo, a comentarios de otros, porque entonces puede haber personas que puedan venir y juzgar muchas situaciones, y hay quien tiene esta autoestima debilitada y entonces les afecta realmente lo que puedan decir, puede llegar a alterar muchas decisiones en su vida, pero la calidad de su vida misma, ¿no? A ver, nos escribe Leo Cruz, sí, de Peterson, California. Tiene una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia en tener una autoestima rota y ser conchudo? Oh, bueno. Bueno, sí. Entre ser conchudo, bueno, es que sí también, igual que hace un rato nos comentaban o preguntaban acerca del aburrimiento, en el ser conchudo, que es una persona, se entiende como flojo, ¿no? Me imagino. Con esa apatía. Como indiferente. un estado de confort, ¿no? Sí, claro. Sí. De no más. Justo, indiferente, de no más. Hacer más. Y entonces en ese sentido es, no reconozco mi capacidad para justo hacer más. Sí, para me justo da lo comprometerme. mismo, ¿no? Me da lo mismo. Y en el me da lo mismo no estoy encontrando el para qué, que decíamos hace un rato. Sí. Y entonces, claro que va correlacionado con una baja autoestima. En esa conchudez, pues, ¿cómo para qué hago más? Si lo que si haga, no me ni toman siquiera, en cuenta, si no sirve para nada. ¿No? Si ni Sí, lo van a ver. Ajá. Sí, si para qué hago más si nunca voy a poder conseguir lo que me proponga. Y bueno, y en algún momento hemos comentado de Tomás Alva Edison en cuanto a alguna anécdota, pero hoy comentar, por ejemplo, otra. Le preguntaban cuando ya tenía como 1000 inventos patentados, le decían, bueno, pero ya había descubierto además, ya había inventado la bombilla eléctrica. Sí. Y entonces le decían, bueno, pero ¿y qué se siente haber cometido 1000 errores antes de finalmente inventarla? Y entonces voltea y le dice a este periodista, la verdad es que no fueron 1000 errores, fueron 1000 formas distintas de cómo no hacerla. Esa es una autoestima sana, en realidad. De acuerdo. Porque entonces una persona que no tiene este convencimiento, este para qué, esta seguridad,
yo creo que, o sea, ni siquiera 500, ¿no? Lo Sí, no, Claro. ni siquiera haces dos Claro. intentos, a la ¿no? décima y dices, Sí, ya no salió. ya no salió, ya. Estoy en el plan, entonces Sí. me viene eso, Sí. conchudo. Y fíjate, O sea, sí. ya hasta me excedí. Ya hasta me excedí con 10 en veces. cosas. Claro, sí. Oye, y de pronto cuando dices, bueno, haciendo alusión a este inventor, ¿no? Pero de pronto, ¿cuántas veces nos llegamos a equivocar como cada uno, ¿no? Sucede en el día a día, pero hay personas que te ponen el dedo en el error y basta con que te equivoques porque pesan más a veces los errores Sí, que los sí. aciertos, Es ¿no? cierto, sí. Pero Tal bueno, cual. vamos a hacer un paréntesis Sí. nuevamente. Autoestima rota, la guerra silenciosa contra uno mismo. Gracias a Leo Cruz, Sí, gracias, hasta Peterson, saludos. California, y gracias a todos ustedes por estar atentos también de nuestro espacio. Continuaremos con más, ¿no? Para entender cómo construirla o cómo reconstruir esa autoestima si hoy la suya está por los suelos. ¿Cómo se siente? ¿Se siente aplastado? ¿Siente que ha perdido incluso su dignidad? Platíquenos, compártalo y en un momento vamos a ahondar más en este tema. Mientras tanto, le invito para que vaya con nuestros amigos de la inmobiliaria El Vergel para que conozca Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel, este gran lugar. Los terrenos son planos, son preciosos, ¿eh? Y apúrese porque quedan pocos, vale la pena. Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel, a 300 metros de Tepalcingo, llegando a las letras de Tepalcingo, se continúa usted sobre la carretera a Xochiapan y del lado izquierdo ahí está Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel. Oiga, con el 25% de enganche, usted se puede hacer de su terreno. Así es que vale la pena y le van a dar la facilidad de pagarlo hasta en 2 años. 2 años, 24 meses sin intereses para pagarlo. Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel, que además tiene amenidades, juegos infantiles, tiene palapa, bueno, y además tiene ya red eléctrica, es propiedad privada, acuérdese. Inmobiliaria El Vergel le espera para que conozca Rancho Bambú, un lugar extraordinario, sobre carretera 900 pesos el metro cuadrado, pero además 600 pesos ahí atrasito. Pasa el transporte público ahí sobre carretera. Le va a encantar este lugar, ¿eh? Créame, son terrenos planos preciosos. Invierte en su patrimonio. 735-172-9733 o 564-571-9323 de Rancho Bambú de Inmobiliaria El Vergel. Oiga, vayamos a Artesanías Quetzalcóatl en el corazón de Cuautla. Un mágico sitio donde va a encontrar todo para el equilibrio de su energía. Amuletos, plata, acero inoxidable, esencias, ropa, fotografías antiguas, anime, llaveros, las tazas, por ejemplo. Va a encontrar incienso, los atrapasueños, el tarot, los collares, pulseras y mucho más, ¿eh? Los recuerdos están en Artesanías Quetzalcóatl. Guerrero 49 en el centro de Cuautla y encuentra Artesanías Quetzalcóatl. Y vamos a disfrutar de los deliciosos productos de La Pilarica. Recuerde que un buen momento se disfruta con lácteos La Pilarica. Los postres que son una delicia, los ricotines de fresa, nuez, de piña, de mango, bueno, delicioso, hasta de chicle, de zarzamora y mucho más. Los ricotines de venta, sí, en Cremería Las Palmas, Norma Barrotera Fuentes, Abarrotera San Antonio y en la central de Abasto Cuautla. Los quesos gourmet, los quesos de línea y mucho más. Un buen sabor se disfruta con lácteos La Pilarica. Nuestros amigos de Ortoden le esperan para atender su salud bucal. Aproveche las promociones de 2x1 en limpieza dental, 2x1 en resinas, 2x1 en blanqueamiento. Ortodent, los profesionales de la salud bucal. ¿Tiene usted problemas con los terceros molares? Vaya a Ortodent. ¿Tiene problemas de caries, bruxismo? Vaya a Ortodent. ¿Tiene problemas usted con los dientes? ¿Necesita ortodoncia? Bueno, la tienen, y también ortodoncia invisible. Ortodent, 735-542-3111. 735-542-3111 de Ortodent, los profesionales de la salud bucal. Y nuestros amigos de Refaccionaria Chapultepec le esperan también para brindarle la atención que merece. Todo en refacciones, desde un tornillo hasta un motor. Recuerde que son especialistas en Volkswagen, Toyota, Hiace, Urban y más. Refaccionaria Chapultepec, en donde va a encontrar todo para la afinación de su auto, bujía,
baterías, los filtros, aceite, el líquido para frenos, los limpia parabrisas, todo lo que usted necesite, la batería, sí, en Refaccionaria Chapultepec. Y si no lo tienen, bueno, se lo consiguen. Ya lo sabe, Refaccionaria Chapultepec en Avenida Reforma 791 en la Colonia Manantiales en Cuautla. Los números que aparecen en pantalla son para que usted, sí, pida su cotización en Refaccionaria Chapultepec. Y vamos nuevamente con nuestros amigos de Cristalería La Económica, la número 1 en Cuautla, donde va a encontrar todo en cristalería, peltre, acero inoxidable para las estufas de inducción. Va a encontrar también estos sartenes preciosos, paelleras, el aluminio, todo lo que necesita. Los platos pozoleros, las cucharas, los electrodomésticos, licuadoras, las batidoras, las planchas en Cristalería La Económica, las número 1 en Cuautla. Ubíquelos en Padre Barrera número 19, en Ingeniero Ramírez número 10, y además también están en Fin de Rul número 9. Ahí a un costado de la Alameda están nuestros amigos de Cristalería La Económica, las número 1 en Cuautla. Y recuerde que en la Clínica Pediátrica San Jorge le esperan los especialistas de la salud infantil para atender a sus pequeñitos. Servicios como pediatría, traumatología y ortopedia, gastroenterología pediátrica, endocrinología, hematología, encuentra incluso neurocirugía, ginecología y obstetricia, geriatría, dermatología y mucho más. Clínica Pediátrica San Jorge, al servicio de la salud de sus pequeñitos. Agende su cita al 735-398-2414 o directamente en No Reelección número 65 en la Colonia Emiliano Zapata en Cuautla, y encuentra Clínica Pediátrica San Jorge. Bueno, muchísimas gracias y tenemos comentarios. Adelante. A ver, vamos a verlos. Panadería Morelos, Leo Cruz, el no poder seguir las modas también puede generar baja autoestima. No, en realidad considero que quien quiere seguir la moda y con eso conectar con seguridad, ahí hay una baja autoestima. Y el no seguirlas, puedes tener o seguirlas o no seguirlas, eso no define entonces. O sea, el pretender, me refiero, el pretender seguir la moda para conectar con seguridad, claro que detrás de ello hay una baja autoestima, pero el no poder seguir no siempre entonces va a llevar a una persona a conectar con baja autoestima. Ok. O sea, puedo no seguirlas y sentirme tan segura de no estar a la moda ni de usar incluso ropa de marca o ropa de cara. Eso no es independiente. Bueno, claro. Cuando hay una autoestima sana. Eso te iba a decir, pero para quien tiene una baja autoestima sí le puede afectar. Claro, Por ejemplo, y en la escuela decías, ¿no? Cuando de pronto al chiquillo no lleva tenis de marca y alguien se lo señala, ¿por qué traes eso? O una mochila diferente que no tiene marca, ¿no? Ahí es donde se puede dar también una baja autoestima. Sí, claro. Y nuestro querido Leo Cruz también nos pregunta, ¿los amuletos? Rosa María Ariam. Únete, por favor. A mí cuando me pasa que voy caminando y me tropiezo, lo único que me da es risa, pero nunca me digo nada. ¡Ay, qué bueno! Excelente, ¡Felicidades! claro, ¿no? sí, claro. Muy bien. Y ahora sí, nuestro querido Leo, ¿los amuletos, el horóscopo, las supersticiones también generan baja autoestima? ¿O serían parte de la baja autoestima? Podría ser o no ser. Hay quien, por ejemplo, los amuletos entonces se les da una carga energética importante y que a través de eso pueden sentirse protegidos o pueden sentirse incluso con una mayor autoestima a través de eso. Más confiados, más seguros, claro. Pero entonces aquí que no es el amuleto. No. Entonces, por ejemplo, en psicología, entonces decía algún maestro, es que si para alguna persona le funcionan los amuletos, excelente. No es el objeto en sí, es entonces el cómo lo estén programando, es como esta ancla energética también, y emocional. Si le funciona, excelente, ¿no? Ok. Claro. Sí, claro, pero entonces que las supersticiones puedan generar baja autoestima, no, puede ser o no ser, depende el enfoque que le den, Y ¿no? también la persona, ¿no? Y la persona, y nuestro querido Leo Cruz nos dice, el beso a las hermosas Erika Pichardo y Cintia Nava, y a nuestro intelectual Alejandro Alcaraz, dueño de la sonrisa de 24 kilos. Gracias, un abrazo, amigo. Te abrazamos a la distancia, gracias, querido Leo. Y que bueno, algún día esperemos probar ese delicioso pan. Sí. Ya le dije que por paquetería. Sí, que lo mande. Por un momento pensé un día o dos, ¿no? Yo pensé que de pronto el conchudo era como
Como con conchitas, Como una ¿no? conchota. Como una conchota. Una conchota así de vainilla, ¿no? Bueno, Ok. y justo comentaba Leo en su mensaje de los horóscopos, ¿no? Ajá. Hay quien puede, entonces, si le da esa credibilidad a lo que pueden decir los horóscopos, y entonces para relacionar su día, sí hay una afectación también. Ahí hay una Ok. baja autoestima, sí, puede haberlo, puede llevar a personas, por eso decía, depende cómo lo perciban. Si entonces puede decir, bueno, es que las personas el signo cáncer, por ejemplo, son personas que entonces mencionan alguna situación, Características. O característica situaciones. de debilidad, Ajá. y entonces se lo creen. Claro, entonces no está ayudando en algo. Ok. O este día, entonces te va a ir de tal o cual forma. Y entonces, es decir, si voy a poner en manos de algo ajeno mi bienestar, detrás de ello, claro que hay una baja autoestima, Ok. ¿no? De acuerdo. Y entonces, Bien. bueno, comentar también, entre la influencia de los padres para generar baja autoestima, es estas críticas constantes. Ujú. Sí. Entonces, abandono emocional, habíamos dicho, validación o no validación, falta de reconocimiento, pero también mencionar algo que se piensa que casi no se ve y se piensa que puede ser lo contrario, la sobreprotección. La sobreprotección de los padres a los hijos lleva a conectar con una baja autoestima. Porque entonces el mensaje detrás de ello No es, puedes hacer nada claro, sí, no Ujú. puedes hacer nada. O lo hago yo por ti, porque tú no puedes. porque tú no puedes. Claro, así Exacto. tal cual. Es una desvalorización impresionante el mensaje que se manda a nivel inconsciente a los hijos. Y entonces de ahí esa baja autoestima que también va creando esta dependencia emocional, ¿no? Hazlo tú por mí porque yo no puedo. Incluso entonces ahí podríamos decir, se conecta con la conchudez, ¿no? Sí, No, pues ya tú sí, hazlo, sí, yo ayuda claro, porque sí, pues ya claro. lo sí. sé, ¿no? Porque Claro. siempre he estado Así es. acostumbrado a que me lo resuelvan. Que me Y no resuelvan. me doy cuenta de mi propia capacidad. Ujú. Entonces esa sobreprotección es muy dañina. Dentro de la escuela decíamos el bullying, el rendimiento académico, la aceptación social, eso también influye para la autoestima. Y entonces, por ejemplo, en el rendimiento académico, hay quien entonces llega a creer, si saco buenas notas, calificaciones, Claro. 9, 10, bueno, y 9 puede ser para una persona perfeccionista una calificación baja. Baja. 10, ¿no? El 10, y eso me define mi valía. Cuidado, detrás de ello hay una baja Sí, autoestima, sí. porque en realidad no es así, ¿no? La calificación no define la valía de nadie. Y luego entonces en la adolescencia es esta comparación social, la imagen corporal, el sentido de pertenencia también. Y en las redes sociales también decíamos en esta autoestima, en esta comparación constante, en estos likes también que se puedan Sí. estar recibiendo. Si recibo pocos likes, es que entonces a lo mejor no soy tan importante, tan valioso. Detrás de ello, por supuesto, hay una baja O autoestima. tan popular, ¿no? O tan popular. Si recibí muchos, bueno, pues entonces hoy sí puedo. Entonces, aquí es importante Sí. mencionar, la autoestima va subiendo o bajando, depende de la aceptación que pueda tener de los demás. Si entonces un día recibí muchos likes, entonces me siento valioso, importante ese día. Pero si otro día la respuesta fue muy poca, pues entonces emocionalmente en este debilitamiento, en esta desconfianza, en esta inseguridad. Entonces ahí detrás de este subir y bajar de acuerdo a cómo los demás me acepten o no, detrás de ello hay una baja autoestima. Y entonces también comentar, por ejemplo, rápido, la autoestima saludable. ¿Cuáles son las características? Exacto. Aceptación realista, límites sanos, que decías hace un rato, importantísimo decir no cuando así lo siento, Sí. estabilidad emocional. Esa es una autoestima saludable. Y una baja autoestima, Fíjate, y yo aportaría hablarse con respeto. claro, Y sí. con admiración, o sea, Sí, hacia ti sí, mismo, ¿no? Sí, en este reconocimiento, en esa autoamabilidad, claro. Claro. Un importante. diálogo amable, ¿no? Para Amable. contigo. Claro. Hablar contigo. Y entonces en una baja autoestima es inseguridad, culpa, dependencia emocional, necesidad de aprobación. En una autoestima inflada deseamos esta relación con el narcisismo, Sí. superioridad defensiva o fragilidad emocional. Entonces, esas son las formas en las que se puede manifestar la autoestima, de autoestima saludable, baja o inflada, ¿no? ¿Cuándo empezar a trabajar la autoestima? Por ejemplo, en los niños.
pues de hecho, desde muy pequeño se puede ser incluso... De esos 0 a los como 7 años, lo que decíamos, ¿no? Sí, claro, importante. Pero, por Entonces, ejemplo, ya de acudir a una terapia con ellos. Desde los 4 años, Desde los sí. 4 años. Sí. Y fíjate que incluso en cuanto a ello me decía mi hijo tiene 20 años ahora, y me decía, oye, mamá, pero ¿por qué tu paciente más pequeña, cuántos años tiene? Le digo 4, pero ¿qué puede pasar con una niña de 4 años? ¿Por qué venir a terapia? Exacto, eso es a lo que esa te edad, digo, ¿no? ¿no? Y bueno, entonces, claro que hay situaciones muy dolorosas por los que una niña a los 4 años puede incluso tener alteraciones alimenticias, alteraciones de sueño, bajo rendimiento escolar y muchas somatizaciones más por situaciones muy, muy delicadas desde muy pequeños. De acuerdo. Y conectar con el no puedo también, no Sí. valgo. Y si no se atiende, si no se sana. Sí. Además, atenderlos más temprana edad les ahorras años de sufrimiento. Sí, claro. Eso Pero iba, aquí, sí. aquí lo importante es que sea conjunto. Es decir, Claro. porque a veces es, bueno, llevo a mi hija, Sí, porque pero yo la como que está mamá o teniendo papá... el problema es ella. Ajá, pero Además. como mamá, papá, no quiero ir. No, sí, Sí, es necesario claro. que los papás también se involucren De en acuerdo. psicoterapia, porque entonces, bueno, sí ayuda, por supuesto, la terapia para la niña, pero es como en esta triangulación, igual que con que en la escuela. Sí. Psicoterapia, papás Papá y menores el de edad. niño. Sí. Ujú. ¿Cómo reconstruir tu autoestima? Bueno, y fíjate, esta pregunta es muy importante porque entonces decía la doctora Cintia hace un momento, el empezar a reconocernos, hacer una lista de nuestros logros, porque todos hemos tenido logros. Y se trata de que cada día vayamos teniendo logros mucho más grandes, pero a lo largo de nuestra vida, claro, si nos ponemos en esta autorreflexión, iremos viendo que sí ha habido logros en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, hacer una lista de todo ello para recordarnos que sí es posible, que sí podemos y que sí hemos trascendido a situaciones incluso difíciles en nuestra vida. Entonces, eso lleva a que conectemos con esta validación y reconocimiento interno, Fíjate, ¿no? yo creo que un ejercicio bien importante y es muy sencillo es que dime una cualidad que tienes, Sí, sí. ¿no? Y a veces Sí. no es tan fácil Ujú. que te puedas reconocer una cualidad. Ah, bueno, hay veces ¿No? que sí. Y cuando dices, Exacto. hazme una lista de tus debilidades, no, No, puede ser bueno, una lista todas, enorme. Y todas. cualidades es Nada. hasta Sí. una puede Incluso, o costar. sea, si dicen, menciona una, cuesta mucho trabajo muchas Sí. veces poder describir una cualidad tuya. Y bueno, y como seres, digo, todos tenemos todo y todos tenemos esta dualidad. O sea, no somos seres perfectos y sí no somos completamente buenos ni completamente malos, ¿no? Hay quien sí puede cargarse más hacia un lado u otro, pero sí hay una dualidad. Entonces sí tenemos estas virtudes y estas debilidades. Y pues, entonces, ¿qué pasa cuando no vemos las virtudes, ¿no? Exacto. De acuerdo. nosotros mismos. Vamos a ir cerrando. Sí. Sí. A ver, Cintia. Bueno, yo nada más quiero cerrar con una frase que me encontré que me encantó. Dice, tu historia importa incluso en los días en los que tú lo dudas. ¿No? Eso me Wow. gustó muchísimo. ¿Eh? Claro. O sea, tú siempre vas a importar, Y además, aunque tú lo dudes. fíjate, Sí, ¿no? sí. y habrá días, ¿no? Sí, Y habrá días que seguramente, tengamos sí. así, pero lo interesante de esto es, pues, nuevamente, ¿no? A partir de todas estas virtudes, como dices, de estos aciertos, de estos logros, comenzar ese camino de reconstrucción y entender que cada día tenemos esta maravillosa oportunidad para hacerlo. Claro. Sí. ¿Erika? Y bueno, y también comentar que es importante que cumplamos las promesas y sobre todo a nosotros mismos. Sí. Entonces, lo que digamos, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comer sano, Ay. es decir, lo que podamos Sí. decirnos, que realmente lo llevemos a cabo, vamos generando más confianza en nosotros mismos, porque entonces a veces quedamos bien con los demás, cumplimos con promesas con otros, pero ¿por qué con nosotros cuándo no? conmigo? Y conmigo es en segundo lugar, bueno, ya será después, ya será en otro momento, bueno, yo puedo esperar. No, que nos pongamos como esta prioridad. No es egocentrismo, es autoestima, es amor propio. Y entonces también detectar la voz crítica y empezar a ser más compasibles o compasivos con nosotros, más empáticos, decíamos hace un rato, más amables, aprender a decir no cuando así lo deseemos y hacer cosas que podamos mejorar día a día, por ejemplo, nosotros mismos. Deseamos ejercicio, cocinar más sano, estudiar, bailar, leer, por supuesto, qué bueno que lo dices, leer, importantísimo, aprender otro idioma y no hacer comparaciones, no compararnos con absolutamente nadie. Se trata de construir, decía, una mejor versión de nosotros mismos y entonces también en esto es no sentirnos superiores, aceptar nuestros errores,
pero no para generar con culpa, sino para seguir en este constante crecimiento y mejorar cada vez más. Así Y es. entonces, nada más decir, también es importante que cada noche escriban 3 cosas que aprendieron, 3 cosas que se reconocen y 3 cosas que agradezcan de sí mismos o de ese día. Muy bien. Excelente. Entonces, 3 Sí. cosas. Que es en ese autorreconocimiento. 3 cosas que reconozcan de sí mismos Ujú. en su actuar de ese día. Sí. 3 cosas que agradezcan Ujú. y 3 cosas que consideren que fueron realizadas de forma acertada, que es lo que aprendieron, ¿no? Muy bien. Excelente. Lo estoy poniendo en los comentarios para Sí, que la gente sí. claro que pueda sí. volverlo a revisar. muy bien. De acuerdo. Tres Gracias, sí. cosas que aprendieron, ¿verdad? 6 cosas que aprendieron, 3 Ujú. cosas que agradecen y que 3 cosas que se Ok, reconocen. Excelente, perfecto. muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Erika, pues una vez más, gracias. Un placer, de verdad, estar aquí. Que tengan un excelente fin de semana, que disfruten mucho, que la pasen muy bien y que los cumpleañeros que disfruten. Hay muchos cumpleaños, entre ellos Ay, menciono. sí. Mi hermano también el domingo. ¿Cuándo? ¿El domingo Ajá, cumple? sí. Mi hija cumple hoy, mi hija del medio, que cumple Muchas felicidades. 22 Un abrazo, años. saludos. 22 años. Y ayer le decía, Wow, ay, me un acuerdo cuando abrazo. naciste, en qué momento Sí. creciste. Sí. Qué Pero barbaridad. sí, a todos los cumpleaños a tu hermano A mi también. hermano Ahí está, mira, las también, mañanitas. sí. Muchas gracias, gracias. Lo mejor de lo mejor. Gracias. ¿Y tú cuándo cumples? ¿En febrero? En No. enero. Ah, El enero, 16 de enero, No, sí. bueno, pues ahí está. Sí. Pues muchas gracias. A ver, tenemos un último comentario de nuestra audiencia. Delia Rodríguez Pacheco nos dice, buen día a todos, un buen tema, saludos y bonito fin de semana y bendiciones. Muchas gracias. No sé si sea solo yo, pero se oye un eco en el audio. Muchas gracias por su aportación. Gracias. Delia, muy gracias amable. y bendiciones Delia. también. Pues no sé, parece No sabemos. que no sabemos. Ujú. Bueno, parece Gracias, que todo sí. bien. Todo bien, es por allá, Delia, algo por ahí pasa, ¿eh? Sí, Pero claro. un saludo. Gracias. Pues ya nos Gracias. vamos. Gracias, Cintia Nava, nuevamente. Muchísimas gracias, un abrazo, excelente fin de semana y por aquí nos estamos viendo nuevamente. Gracias, Erika Pichardo. Un placer estar aquí, bendiciones y nos vemos el lunes aquí a las 9 de la mañana. Así es, gracias. Nos despedimos con esta reflexión, sí, para quedarnos analizando un poco en torno a este tema, a esta autoestima rota, a esta guerra que se propicia ahí en nuestra mente. Esos silencios que a veces no tienen respuesta. Hay personas que libran guerras todos los días sin que nadie lo note. Van al trabajo, sonríen, ayudan a otros, cumplen responsabilidades, pero por dentro viven agotadas de pelear contra sí mismas. La autoestima rota no siempre se ve. A veces se esconde detrás del perfeccionismo, de la necesidad de agradar, del miedo al rechazo de esa voz interna que nunca se calla y siempre critica. No eres suficiente. No lo haces bien. Todos son mejor que tú. Y lo más doloroso es que con el tiempo, muchas personas terminan creyendo esas mentiras. Se acostumbran a minimizarse, a compararse, a sentirse culpables por descansar, por poner límites o incluso por existir tal como son. Una autoestima destruida no nace de la nada. Muchas veces viene de infancias donde el amor dependía del rendimiento, de relaciones que hicieron sentir a alguien pequeño, de críticas constantes o de vivir intentando cumplir expectativas imposibles. Lo más triste es que hay personas que pueden recibir amor verdadero y aún así sentirse indignas de él. Porque cuando la guerra está dentro de la mente, ningún aplauso externo logra silenciarla completamente. Pero sanar empieza cuando entiendes algo importante. Tu valor no depende de cuánto produces, cuánto soportas, ni de cuántas personas te aprueban. La verdadera batalla no es contra el mundo. Es contra esa versión de ti. Esa versión que aprendió a sobrevivir criticándote,
castigándose y sintiéndose insuficiente. Y quizá el acto más valiente no sea demostrar fuerza ante todos, sino aprender a hablarte con la misma compasión con la que tratas a quienes amas. ¿Cómo se habla? ¿Cuál es la conversación que tiene con usted mismo, con usted misma? ¿Cuál es el diálogo interno? ¿Qué le dice su mente? Es tiempo de hacer esa introspección, de revisar esos pensamientos. Pero también es tiempo de comenzar a desecharlos, para entonces darnos cuenta que la grandeza de estas virtudes harán de nosotros una gran autoestima. Soy Alejandro Alcaraz. Que tenga un espléndido día, que la pase muy bien. El próximo lunes tenemos una nueva cita y ya lo sabe, el que tenga tienda, que la tienda. Y si no, que la venda. Hasta la próxima.